Hola, el libro que quiero comentar el día de hoy es sobre la desinformación, de Lee McEntire, sobre la desinformación, cómo luchar por la verdad y proteger la democracia. Es un libro publicado originalmente por la editorial del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2023 y traducido al español por la editorial Cátedra, que ya ha traducido otros libros de Lee McEntire en torno al mismo tema. En 2019, creo, Posverdad, alrededor de la que fue palabra del año del diccionario Oxford, y este otro, cómo hablarle a un negacionista de la ciencia. Conversaciones con terraplanistas, negacionistas del cambio climático y otros interlocutores en contra de la razón. Pero si yo tuviera dentro de la vastísima bibliografía que recomendar un solo libro sobre el tema de la desinformación, creo que sería este que voy a comentar el día de hoy sobre la desinformación, porque es muy breve, es prácticamente, dice la revista Science en la contratapa, un manifiesto, es muy militante, llama a la acción y condensa mucha investigación empírica en torno al fenómeno. Lee McEntire, no lo he dicho, es miembro investigador del Centro para la Filosofía y la Historia de la Ciencia de la Universidad de Boston y es profesor de ética de la Universidad de Harvard. Dentro de lo mucho valioso que tiene el libro, yo quiero concentrarme en dos cuestiones. Una es, no lo dice así McIntyre, eh, las tentaciones que enfrenta la prensa profesional, no digo los pseudomedios, no digo los pseudoperiodistas vendidos, que abundan también en contextos de desinformación, no, estoy hablando de la prensa profesional, las tentaciones que enfrenta en contextos altamente polarizados y en los que campea la desinformación. Tentación que responde al afán de proteger su imagen de imparcialidad. Tentación que ocurre cuando se prioriza, cuando el profesional en periodismo o cuando la cadena o la empresa periodística a la que pertenece prioriza su imagen de imparcialidad por encima de la verdad. Entonces se caen estas dos tentaciones. Vamos a ellas. La primera es la de contar las dos versiones. El objetivo primordial de un medio de comunicación debe ser decir la verdad. Este ideal, en ocasiones, entra en conflicto con el deseo de un reportero individual o de un medio de comunicación de que no se le acuse de favoritismo político. Si la verdad cae mayoritariamente de un lado de la división partidista, una audiencia polarizada podría pensar que la persona que informa no está siendo objetiva. Esto lo enfrentan, por ejemplo, los fact-checkers, cuando a la hora de desmentir, tienen que desmentir casualmente a un actor que de forma recurrente desinforma, o a un partido político o a un gobierno en específico. Entonces, claro, como la mayor parte de los desmentidos caen de un bando, empieza a existir esta preocupación de parecer partidistas. Una solución práctica es dar rienda suelta al reflejo de contar las dos versiones de la historia. Es comodísimo, ¿verdad? Nosotros no juzgamos, presentamos las dos versiones, usted audiencia decida. En un entorno, dice McIntyre, sin embargo, en un entorno inundado de desinformación, esta es la peor manera posible de informar sobre un hecho, porque no solo da oxígeno a una mentira, sino que podría sugerir tácitamente que la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Ser objetivo o neutral no exige que se finja indiferencia entre la verdad y la mentira. Negarse a defender la verdad
porque puede llegar a parecer partidista, es sucumbir al partidismo. Nada que agregarle a Lee McEntire. Segunda tentación. Esta está en la raíz de buena parte del discurso antipolítica de la prensa profesional. Es homogenizar a los políticos, para que no me acusen de que simpatizo con unos o que simpatizo con otros, y como parte de mi rol es ser un guardián del poder, pues entonces digo que todos son iguales, ¿verdad? Todos son igual de corruptos, igual de mentirosos, igual de incompetentes, y así protejo mi imagen de imparcialidad. Casi igual de grave es la hostilidad hacia la verdad que han demostrado algunas cadenas de televisión al promover un relato exagerado del fracaso, o un relato exagerado de fracaso y caos en el gobierno de Biden, con el fin de servir a su propio interés de no querer aparecer como si de alguna manera estuvieran alineados con los demócratas. En su importante estudio, cómo los medios cubrieron el gobierno de Biden, Perry Bacon Jr. ha argumentado que después de tantos años de cobertura negativa justificada de Trump, había mucha gente de los medios de comunicación desesperada por encontrar una gran historia anti-Biden que pudiera protegerlos contra las acusaciones de estar parcializados a favor de los demócratas. Y la encontraron en la retirada algo caótica de Biden de Afganistán. Este tipo de objetividad aparente en la que los periodistas buscan negatividad donde quiera que esté y exageran lo poco que puedan encontrar, tuvo el efecto de tergiversar la verdad y se consiguió que pareciera que las transgresiones de Biden eran de alguna manera iguales a las de Trump. Eso respecto de las dos tentaciones que les decía de la prensa profesional. Pero terminemos con un tono esperanzador. Se cuestiona Lee McEntire las posibilidades de convencer, de hacer pedagogía y de entrar en diálogo con los creyentes de las teorías negacionistas, de la conspiración, las víctimas, al fin de cuentas, de la desinformación, víctimas de un tipo de injusticia que es la injusticia epistémica, en palabras de Miranda Fricker. Y tiene un capítulo dedicado a ellos que se llama los creyentes. Dice, parece que hay un rayo de esperanza. Según el estudio histórico de 2019 que realizaron Philip Schmidt y Cornelia Bech, tiene este estudio las primeras pruebas empíricas que demuestran que sí es posible convencer a un número estadísticamente significativo de negacionistas de la ciencia para que abandonen sus creencias erróneas. Una forma de hacerlo es mediante la refutación de contenido o la refutación de la técnica, del método. Esto es lo usual en el fact-checking, pero advierte Lee McEntire que estas investigaciones aportan evidencia empírica de las limitaciones de estos métodos. Si bien es cierto, tienen su valor y tienen su efectividad, pero dice, el estudio descubrió que la información falsa era tan virulenta que incluso si se desacreditaba inmediatamente, el fact-chequeo sale inmediatamente, seguía habiendo un porcentaje obstinado de la población que no dejaba de tomarla como cierta. Entonces aparecen otras formas, no aparte del fact-checking, sino complementarias al fact-checking. Otros investigadores han tenido más suerte con el pre-bunking. El pre-bunking es, para decirlo sencillo, ponerle cascabel al gato. Cuando hay una fuente de manera recurrente desinformadora, no esperarse a que emita una desinformación específica sobre un tema para ir a desmentirla. No, desacreditarla. Indicar claramente que se trata de una fuente desinformadora para que cuando emita
para que cuando emita una desinformación específica sobre un tema, ya su credibilidad esté minada. Es una suerte de vacuna frente a fuentes que de manera sistemática desinforman. Y mucho de esto también tiene que ver con pensamiento crítico y con lo que hace la alfabetización mediático-digital. El objetivo es preparar a la gente con buenas estrategias de razonamiento antes de que se enfrenten a cualquier información errónea o a la desinformación. Pero además otra cosa, muy importante no solamente acercarse a las personas o combatir la desinformación y entrar en diálogo con las personas víctimas de la desinformación, sino la forma como se hace. No solamente el contenido, sino la forma. Otros estudios sugieren que la forma de acercarse a un negacionista puede ser tan importante como lo que se le dice. La conversación cara a cara funciona mejor porque es ahí donde se puede generar confianza. Si mantenemos la calma y empleamos las tácticas de la paciencia, la escucha, la empatía y el respeto, a veces es posible convencer a la gente de que abandone sus creencias antivacunas o negacionistas del clima, así como la supremacía blanca o la pertenencia a una secta. En casi todos los relatos que he leído sobre negacionistas que cambiaron de opinión, siempre ocurrió exactamente de la misma manera, gracias a un compromiso personal con alguien en quien ya confiaban o en quien habían llegado a confiar. Por eso merece la pena hablar directamente con un negacionista. Y además de no solamente emitir desmentidos, sino también trabar relaciones personales y de confianza, dice, y en esas relaciones personales y de confianza y en esa conversación cara a cara, no atiborrar a la persona de hechos. No va de eso. ¿Por qué? Dice, si las creencias de un negacionista no se formaron sobre la base de los hechos, ¿qué nos hace pensar que es posible cambiarlas atiborrándole de hechos? No es caerle con 20 papers y 40 estadísticas. Por el contrario, muchas creencias, incluso las empíricas, van más allá de los hechos. Tienen que ver con valores, tienen que ver con lo que creen otros miembros de la comunidad. A menudo, la razón más importante por la que un negacionista mantiene una creencia negacionista es por cómo le hace sentir. Es frustrante no poder llegar a alguien con la exposición de los hechos, pero hay que recordar que la mayor parte del negacionismo tiene que ver con la identidad. Lo que un negacionista cree no es solo lo que piensa, es parte de su personalidad. Por eso, al atacar sus creencias, en cierto sentido, se le ataca como persona. De hecho, esto es lo que quieren los desinformadores. Ojo, porque en el combate a la desinformación podríamos estarle haciendo el juego a los desinformadores. ¿Cómo? Por ejemplo, denigrando a los creyentes de la desinformación y así favoreciendo el objetivo de los desinformadores, que es crear polarización también afectiva. Esto explica por qué la desinformación es a menudo tan polarizadora. El objetivo de la propaganda no es solo que la gente crea información falsa, sino que sienta que los del otro bando son sus enemigos. Al hablar con un negacionista, se crea una oportunidad, no solo para compartir hechos, sino también para derribar cualquier barrera de desconfianza. Hasta la próxima.